Imagina un mundo donde cada rincón te susurra secretos, donde cada sombra esconde un misterio y donde la belleza se mezcla con la melancolía en una sinfonía visual. Ese es el mundo de Hollow Knight, un juego que ha dejado una huella en la industria, un indie que se ha ganado un lugar entre los grandes. Pero ¿Hollow Knight es tan bueno como dicen? Pues quédate en el video para descubrirlo. Empecemos con lo más obvio. Hollow Knight te lanza en medio de un mundo sombrío y enigmático llamado Hollow Nest, un reino subterráneo lleno de secretos, criaturas aterradoras y una historia que se desenvuelve a través de la exploración. Es un mundo tan vasto que te sorprenderá que haya sido creado por un pequeño equipo de desarrollo indie. Cada rincón, cada túnel y cada sala está llena de detalles, lo que hace que la exploración sea una experiencia envolvente y satisfactoria. No es solo un juego de plataformas, es una aventura en la que cada paso te adentra más en el misterio. El viaje del caballero es uno de autodescubrimiento, no es solo un viaje físico, sino también emocional. Mientras exploras Hollow Knight, también exploras las profundidades de tu propio ser. El juego te hace preguntas difíciles y no siempre te da respuestas fáciles, pero eso es lo que hace el juego tan especial. Te deja con más preguntas que respuestas y eso te impulsa a seguir jugando y ver qué más hay por descubrir. En este juego no estás solo, los personajes que encuentras en el camino, como Zote el Poderoso hasta Hornet, tienen sus propias historias que contar, sus propias luchas y sus propios sueños. Cada uno de ellos añade una capa de profundidad al juego, haciéndote sentir que estés en un mundo vivo, lleno de seres con sus propios objetivos y motivaciones. Uno de los mayores logros del juego es cómo maneja la exploración. No hay marcadores en el mapa que te digan a dónde ir, no hay flechas gigantes que te guíen en la dirección correcta, eres tú, tu intuición y tus habilidades como jugador. Esto crea un sentido de aventura que pocos juegos logran capturar. Cada vez que descubres una nueva área o encuentras un atajo, sientes una pequeña victoria personal. Es un juego que respeta tu inteligencia y que no te lleva de la mano, sino que te deja descubrir las cosas por ti mismo. Y cuando finalmente encuentras ese banco después de una larga y ardua exploración, sientes una satisfacción que pocos juegos pueden ofrecer. Hollow Knight no se trata de llegar a un objetivo, se trata del viaje, de lo que encuentras en el camino y de cómo esas experiencias te transforman como jugador. El combate es simple en su ejecución, pero complejo en su profundidad. Al principio solo tienes tu confiable aguijón para defenderte, pero a medida que avanzas desbloqueas nuevas habilidades y mejoras que te permiten enfrentar a enemigos más poderosos. Cada batalla es un baile entre tú y tu oponente, donde un solo movimiento falso puede significar la derrota, pero eso es lo que lo hace tan emocionante. El juego no tiene miedo de desafiarte, ni de hacerte luchar por cada victoria, y cuando finalmente derrotas a ese jefe que te ha estado frustrando durante horas, la sensación de logro es indescriptible. Este no es un juego que te da las cosas en bandeja de plata, te hace trabajar por ellas y eso es lo que lo hace aún más gratificante. Una de las cosas más interesantes de Hollow Knight es cómo maneja su narrativa. No hay largas cinemáticas que te expliquen cada detalle del mundo o de sus personajes. En cambio, la historia se revela lentamente, a través de fragmentos de diálogos, descripciones de objetos y el propio entorno. Es un juego que te anima a prestar atención, a leer entre líneas y a formar tus propias teorías sobre lo que realmente está sucediendo en Hollow Nest. Esta forma de contar historias puede no ser para todos, pero para aquellos que disfrutan de desentrañar misterios y descubrir el lore por sí mismos, es una experiencia increíblemente satisfactoria. Cada nuevo descubrimiento se siente como una pieza de un rompecabezas más grande, y eso te impulsa a seguir buscando y a seguir explorando en cada rincón de este oscuro y fascinante mundo. Uno de los aspectos más encantadores es su elenco de personajes. Tenemos al misterioso y reservado caballero hasta el arrogante y cómico Zote el Poderoso. Cada personaje que te encuentras en tu viaje es único y memorable. Alguno de ellos solo cruzarán tu camino una vez, mientras que otros jugarán un papel más significativo en tu aventura, pero todos ellos dejan una impresión duradera. La personalidad de estos personajes se refleja no solo en sus diálogos, sino también en sus diseños y en la música que los acompaña. Es hermoso ver el cuidado y la atención al detalle que Tim Cherry puso en cada aspecto del juego. Estos personajes no son solo NPCs que te dan misiones o venden objetos, son parte integral del mundo de Hollow Nest y de la historia que se cuenta. Uno podría pensar que después de explorar cada rincón del juego, derrotar a todos los jefes y descubrir todos los secretos, este título no tendría más que ofrecer, pero ese no es el caso. El juego tiene una rejugabilidad increíblemente alta, con diferentes finales, rutas alternativas que te mantendrán volviendo una y otra vez. Además, con la llegada de la expansión Godmaster y el esperado Silksong, que muchos ya perdieron la esperanza de que vaya a salir, siempre hay algo nuevo por descubrir en este universo. Es un juego que sigue dando incluso después de que crees haber visto todo lo que tiene para ofrecer. En un mundo donde muchos juegos son criticados por ser
ser demasiados fáciles o por guiar al jugador en cada paso del camino, este título se destaca por ofrecer un desafío significativo. No es un juego que te toma de la mano, es un juego que espera que aprendas de tus errores, que perfecciones tus habilidades y que enfrentes la adversidad con tu determinación. Sí, habrá momentos de frustración, habrá jefes que te harán querer lanzar el control por la ventana, pero cada uno de esos momentos hace que la eventual victoria sea aún más dulce. Es un juego que te enseña a perseverar, a no rendirte, y eso es algo que muchos juegos modernos han perdido. Hollow Knight no es solo un juego, es una experiencia que captura la esencia de lo que hace que los videojuegos sean un medio tan poderoso. A lo largo de Hollow Knight no solo te enfrentas a enemigos y resuelves desafíos, te sumerges en un mundo que se siente vivo, lleno de historia, misterio y emociones que resuenan profundamente. Y es esa profundidad emocional y narrativa lo que eleva a Hollow Knight por encima de muchos otros juegos. La razón por la que es tan bueno como dicen se debe en gran parte a su capacidad para trascender las expectativas. A primera vista puede parecer un simple juego de plataformas 2D, pero a medida que te entras en sus laberínticos túneles y descubres sus secretos, te das cuenta que hay mucho más en juego. Es un título que te desafía y recompensa en igual medida, proporcionando una sensación de logro y satisfacción que pocos juegos pueden igualar. Cada victoria, cada habilidad nueva que adquieres, te hace sentir más conectado con el caballero, y cada derrota te impulsa a intentarlo una vez más porque sabes que la recompensa vale el esfuerzo. Su estilo visual, que combina lo sombrío y lo bello, crea una atmósfera que es tan envolvente como la jugabilidad misma. Los paisajes detallados y los personajes cuidadosamente diseñados te sumergen en un mundo que a la vez es extraño y familiar. Un lugar donde cada rincón está lleno de vida y cada sombra puede ocultar un secreto. Este cuidado por el detalle no es solo evidente en lo visual, sino también en la banda sonora, que acompaña perfectamente cada momento del juego, realzando las emociones y la tensión en cada paso que das. Pero lo que realmente distingue a Hollow Knight es cómo logra ser un juego que puede ser disfrutado por una amplia variedad de jugadores, desde los más casuales hasta los más tryhard. No importa cuál sea tu nivel de habilidad o tu experiencia previa en videojuegos, Hollow Knight ofrece algo para todos. Su diseño de niveles es accesible pero desafiante, sus enemigos son intimidantes pero justos, más o menos, y su historia es intrigante pero abierta a la interpretación. Es un juego que respeta tu inteligencia y tu tiempo, permitiéndote avanzar a tu propio ritmo y descubrir sus secretos cuando estés listo. En un panorama donde muchos juegos modernos se centran en ofrecer experiencias rápidas y fáciles de digerir, Hollow Knight se atreve a tomarse su tiempo. Es un juego que exige paciencia, observación y un deseo de explorar más allá de lo obvio. En 2024, donde la industria de videojuegos sigue evolucionando y experimentando con nuevas ideas y tecnologías, Hollow Knight se mantiene como un recordatorio de que la verdadera innovación no siempre viene en forma de gráficos de última generación o mecánicas complejas. A veces la grandeza se encuentra en la simplicidad bien ejecutada, en la dedicación a crear algo que realmente valga la pena. Así que, si alguna vez te has preguntado si Hollow Knight es tan bueno como dicen, la respuesta es un rotundo sí. Es un juego que hasta la fecha sigue siendo increíble, no porque sea simplemente entretenido, sino porque ofrece algo más profundo, una conexión genuina con el jugador, una aventura que te deja con ganas de más mucho después de que hayas apagado la consola. Es el tipo de juego que te recuerda por qué amas los videojuegos en primer lugar, y eso en sí mismo es razón suficiente para darle una oportunidad en 2024. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y te pregunto algo, ¿qué opinas de Hollow Knight? ¿Ya lo jugaste o estás pensando en darle alguna oportunidad? Déjamelo saber en los comentarios, que me encanta leer lo que piensan. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.